Ya, buenas noches a todos. A mí me tocó disertar sobre atributos morales de teología sistemática, el libro del autor Grudem, la página 203 a la 213 de la editorial Vida. La, la, espora- la exploración de los atributos morales de Dios en teología sistemática proporciona una comprensión profunda de la naturaleza divina y de su interacción con la humanidad. Estos atributos destacan el carácter perfecto, justo de Dios, así como su amor y su compasión infinita. A través de estos atributos se revela un Dios que es inmutable en su bondad, en su amor, en misericordia, en gracia, en paciencia, santidad, en paz, en justicia, en celo y en ira también. Voy a dar algunas definiciones de ellos, de los atributos morales y algunas aplicaciones que podríamos o ejemplos que podríamos ver. Por ejemplo, bondad. Su definición vendría siendo la bondad de Dios, significa que Él es la fuente final de todo lo bueno y que todo lo que hace es digno de aprobación. Dios jamás se equivoca en nada de lo que hace. Todo lo que Él hace es digno de aprobación. Ejemplo, la bondad de Dios asegura que su trato con la creación es siempre benévolo y generoso. Dios cuida y provee para sus criaturas de manera compasiva y justa, ¿ya? También vemos definición de amor. El amor vemos que es un amor que él se da a sí mismo por el beneficio de otro y el bienestar de otro. Y lo podemos ver en un claro ejemplo cuando se muestra en la creación, en la providencia, en la redención. El amor de Dios es incondicional y sacrificial, como lo demuestra el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ya? También el tercer atributo es la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios. Comúnmente los vemos separados, pero ellos van muy unidos. La misericordia de Dios significa su bondad hacia aquellos que están en angustia y en miseria, aquellos que están en desmedro. La gracia de Dios significa su bondad a aquellos que no merecen su bondad. La paciencia de Dios significa su bondad a aquellos que no merecen su bondad. Esa es la gracia. La paciencia es que Dios significa su bondad al retener, es como un trabalengua esto, a retener el castigo a aquellos que se lo merecen por un tiempo. Eso no quiere decir que ellos no van a ser castigados cuando pecan una y otra vez. No, es que Él retiene su castigo por un tiempo, ¿ya? Recuerden que estuvimos viendo que que su paciencia tenía un límite. ¿Se recuerdan de eso que estuvimos viendo? El cuarto es la santidad de Dios. La santidad significa que Él está separado del pecado y, y tiene su propio honor, que cuida su propio honor. Su aspecto incluye tanto la separación moral como la majestuosidad. Dios es puro y perfecto, sin ningún defecto moral. O sea, Dios es la perfección misma, ¿ya? También podemos ver la paz. Tenemos la definición, la santidad de Dios, la paz de Dios significa que en su ser y en sus acciones la paz de Dios asegura que Él es el origen de la verdadera paz y que nos ofrece una paz que trasciende toda comprensión humana. ¿Ya? Es cuando hablamos de la paz, la paz de Dios no quiere decir que es un Dios inactivo, no,
que está quieto, sino que la paz muestra que en su ser y en sus acciones Él es paz. A mí me costó entender un poco esto, porque muchas veces creemos que, y podemos ver que quizá podemos ver que cuando hablamos de la paz de Dios es porque está quieto, pero el autor decía que está constantemente activo y en un orden completamente controlado. Esa era la paz de Dios. Y muchas veces nosotros vemos que nosotros tenemos paz. Doy un ejemplo en nuestra vida cuando todos vemos todo quieto en nuestras vidas, pero cuando no está quieto creemos que no tenemos paz y resulta que es todo lo contrario, ¿ya? Y bueno, uno de los ejemplos que es la paz de Dios asegura que Él es el origen de la verdadera paz. A mí me encantó esto, yo lo anoté, y que nos ofrece una paz que transciende toda comprensión humana. La escritura dice que Él es el príncipe de paz. También tenemos la justicia y la rectitud de Dios. La justicia y la rectitud de Dios significa que Él siempre actúa de acuerdo con lo que es justo y recto y que Él mismo es el estándar final de lo que es justo y recto. Esto me pareció maravilloso. Dios exige justicia y rectitud a sus criaturas y actuará para establecer su justicia en el mundo. ¿Ya? También tenemos los celos de Dios o el celo de Dios. El celo de Dios significa que Él busca proteger su propio honor y la pureza de su relación con su pueblo. Vemos a través de lo que hemos estudiado, el Génesis, Éxodo y los libros del comienzo de la Biblia, Dios es un Dios celoso en el sentido que no tolera la adoración a otros dioses y que busca activamente que su pueblo le adore exclusivamente a Él. Lo vimos con el pueblo de Israel cuando ellos una y otra vez iban tras falsos dioses, Dios una y otra vez quería hacerlos volver hacia Él y muchas veces los disciplinó por esta situación. Dios busca que solamente le adoremos a Él y no a otros dioses. También tenemos la ira. La ira de Dios significa que Él intensamente odia todo pecado. Vemos un aspecto redentor de la ira de Dios, es una respuesta justa a la desobediencia y el mal, pero también es redentora, buscando corregir y restaurar lo que está dañado. Podemos ver cada una de estas definiciones de los atributos morales de Dios y dice, bueno, el autor decía que este resume que lo que él mostraba en cada atributo revela aspectos importantes del carácter divino y su interacción con la humanidad y la creación en general. También vemos que a través de eso se marca una norma de vida para los cristianos. Para todo cristiano que quiera ser o seguir los pasos del maestro o de Dios, dice que nosotros deberíamos regirlo a esta norma y, y vivir conforme a ella. Cuando estudié los atributos morales, uno piensa, es difícil llegar a esta altura de caminar en justicia, en rectitud, en de ser una persona tan correcta en esto, pero también no me olvido lo que decía un texto, que cuando uno se entrega al Señor y deja que Cristo venga a trabajar en la vida de uno,
hay una obra que Él ha empezado en nuestras vidas y que la va a llevar a cabo. Cada uno de estos atributos de Dios muestra un ser profundamente moral, cuya perfección se manifiesta en el trato con su creador, con su creación, dije al principio. Y cuando podemos ver esto, también vemos que los atributos de Dios nos revelan quién es Él, sino que también establecen un estándar para la moralidad y la ética humana. Estos atributos nos llevan a adorar a Dios de una manera distinta. Cuando conocemos el Dios o cuando conocemos a Dios como lo estamos estudiando, nos llevan a adorar a Dios de manera distinta, con más reverencia, con conocimiento, y nos llevan a modelar nuestra vida según el carácter perfecto de Él. Al contemplar estos atributos somos desafiados a vivir de manera justa, amorosa y santa, reflejando en nuestra vida diaria la naturaleza de nuestro Creador, reflejándola a través del amor, de ese amor recíproco, amando a nuestros enemigos, a nuestro prójimo. Nos desafía a actuar en bondad con aquellos desposeídos, a ser misericordiosos, a buscar la santidad, a mantener nuestra vida y nuestro espíritu en paz y en orden, en ser justo y recto. Estos atributos morales nos llevan, como dije anteriormente, a vivir una vida más justa, más amorosa, más santa, sabiendo que al Dios que nosotros servimos es un Dios perfecto y justo. ¿Y en qué si tengo, estaba analizando qué podría encontrarle yo a las páginas que leí, al texto? No podría encontrarle alguna objeción. Quizás lo único, cuando miramos la parte de la ira de Dios, el atributo de la ira, quizás para un pastor, cuando decimos que tenemos que vivir conforme o tratar de vivir conforme a lo que eh, a lo, conforme a los atributos morales, llegar a una estatura, quizás cuando hablamos de la ira de Dios para un pastor va a ser un poco, yo meditaba esto, sería un poco más complicado enseñar eso, ya que él tendría que mostrar esos atributos de Dios, y quizás la ira se le sería un poco más complicado, sobre todo con personas que vienen con traumas desde la niñez o su juventud, y explicarles respecto a la ira de Dios, yo meditaba, quizás puede ser un poco más complejo. Eso sería lo único. Y lo otro que me gustó mucho de este estudio es que todo está basado bíblicamente, todo respaldado a través de la Biblia. ¿En qué me ayudaría el ministerio? Hoy es que solo estudiarlo y conocer un poquitito de Dios causó en mi corazón más reverencia de lo que aún le tenía, de saber que no es cualquier Dios, no es un Dios chiquitito, un Diosito, sino es el Dios todopoderoso. Saber que Él es justo, perfecto, bondadoso, misericordioso, pero que es celoso, y que dentro de todo su atributo también, hablábamos recién de la ira. Esto me enseña a adorarle de otro punto de vista, como dije yo anteriormente, con reverencia, con temor, andar con temor, eh, vivir mi vida de de otra manera, de otra manera. Eh, Saber que, bueno, todos sabemos que Dios siempre nos está viendo y que nada oculto para Él es, pero vivir nuestra vida con temor delante de Él. Y me lleva a adorarles, como le dije, con más conocimiento y con más reverencia. Me ayuda
a mi ministerio a aplicarlo en la enseñanza, primero en enseñarlo, practicarlo, vivirlo, enseñarlo. Son tres cosas que anoté en mi apunte, porque uno lo puede leer, pero si no lo practica es como no haberlo estudiado. Y tiene que leerse, practicarse y también enseñarle a otros. Eh, Eso sería, hermano Paulo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Priscila. Entonces, esta materia de teología sistemática uno le ha contribuido a su edificación espiritual. ¿Y usted recomendaría esta materia para otros hermanos que van a estar escuchando esta grabación, lo más probable? Eh, Obvio, hermano Pablo, sí, por supuesto. Creo que cuando estudiamos respecto a los atributos morales de Dios, nosotros conocemos al Dios quien servimos. Caminamos de manera distinta, vamos a caminar. Yo creo que toda persona que estudia esto inmediatamente debe haber un cambio de actitud en la vida de la persona. No solamente porque lo estudió, es porque lo vio a través de la escritura y la escritura trae libertad, verdad al corazón de uno. Y uno se ve como un espejo y uno dice, oh, en esto estaba fallando, en esto estaba fallando. Entonces, totalmente recomendable para cualquier hermano que quiera estudiar respecto a teología sistemática y a este punto especial, si veía a Dios, sí, yo sirvo a Dios, pero si no lo estudia con detalle y no ve quién es el Dios que está sirviendo, adorándole, amando, eh, tiene que leerlo y estudiarlo para tener una comprensión y quizás no cabal de todo, pero sí una cosa le puedo asegurar que su mentalidad va a ser cambiada, su actitud va a ser cambiada frente a Dios cuando vaya a la Perfecto. oración, cuando vaya a la adoración. Muy bien. Muchas gracias, hermana Priscila. Esto es teología sistemática, entonces, mis hermanos, o los que van a estar viendo este programa o esta grabación. La teología no es especulativa, no es intelectual o solo académica, sino que el estudio de la teología va acompañado de la oración, de la meditación, de la contemplación, y es una enseñanza en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, una enseñanza transformadora que mejora la actitud, como dijo la hermana Priscila, y también la adoración y la oración.